Y hoy vamos a continuar y teníamos listos para compartir del 11 al 21, pero nos vamos a quedar del 11 al 14 y recibir un reto claro, breve y preciso. Y para iniciar vamos a leer este pasaje que empieza diciéndonos en el verso 11 de esta manera. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Voy a leer de nuevo el último verso que leímos, el 14, que dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra una vez más esta mañana y poder, Señor, reconocer que el entendimiento de tu palabra y la motivación para obedecerla viene de ti. Y que es muy importante, Señor, escuchar la voz tuya, que nos dice, Señor, que a través de estas palabras tuyas vivimos. Haz esto y vivirás. Señor, háblanos esta mañana, para que no solamente seamos oidores que olvidan, sino oidores obedientes. Siempre el proceso va a ser igual. Hay que oír atentamente tu palabra, porque tú no eres cualquier maestro, cualquier ser humano o cualquier Dios. Tú eres el único, eterno y sabio Dios. A ti sea la gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Hemos aprendido, hermanos, a lo largo de estas semanas que la verdad hay que vivirla. Una vez que uno la conoce, hay que vivirla. Y que la verdad de Dios es una verdad totalmente práctica. Totalmente práctica, totalmente aplicable. Es como bañarnos. Por ejemplo, el ejemplo que Dios le dio a Pedro cuando le lavaba los pies en aquella noche especial con sus discípulos. Así que tenía ahí el agua y el jabón y la toalla, porque se usaba jabón. Algunos todavía piensan que solamente agua, que nada más hay que usar agua. A mis hijos, ¿verdad?, les decía: vayan a lavar las manos para comer. Iban y lavaban las manos. Bueno, revolvían la mugre, ¿verdad? O cubrían, emparejaban la mugre. Y le decía a Mario y a David cuando era más pequeño: a ver, déjame oler tus manos. Si me dejaban oler las manos es porque se habían lavado con jabón. Pero a veces cuando decía: a ver, déjame oler tus manos, corrían al baño de nuevo. Oh, un detalle: no usaron jabón. También pasa en la regadera. A veces el champú y el jabón está seco. Así como el jabón y el agua nos lava, la palabra de Dios nos lava. Amén. Nos limpia. Nos limpia. ¿Cuántas veces vamos a la regadera tan sucios, tan sudados? Nos sentimos tan mal. David y yo, no sé si los demás, pero yo sé que él y yo también, no podemos ir a dormir si no nos bañamos. Nos sentimos, yo me siento tan mal. Hasta me invento comezón, ¿verdad? Empieza a crecer y a crecer el malestar
Y a veces a las 2 de la mañana me levanto y al baño otra vez, porque no soporto. Vale más dormir 3 horas bien que no dormir toda la noche. Pero ¿cómo deberíamos de sentirnos así cuando no estamos limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos? Tenemos que ir al baño frecuentemente, más en el lugar donde vivimos, de tanto polvo y tanto sudor, tanto calor. Y en el aspecto espiritual pasa lo mismo, tenemos que ir recurrentemente a ser limpiados por el Señor. Su palabra nos limpia, tanto más como nos limpia el agua y el jabón cuando nos bañamos. La palabra de Dios nos alimenta de verdad. Mucho más a veces que lo que nosotros comemos y alimentamos el cuerpo, porque a veces hay muy poco alimento en lo que comemos. Comida, pero no alimento. Pero su palabra es verdadera comida y verdadero alimento. Nos nutre. Nos nutre. Y el Espíritu Santo se encarga de que asimilemos esos nutrientes. De que haga eficaz ese baño, ese lavamiento. Que ese germen, que es el pecado. Que se nos pegue en el caminar, como se pega el polvo en los pies con sandalias. Nos limpia de verdad y nos refresca. Y hermano, no solamente nos sana o no solamente nos nutre, sino que Dios quiere que nos sintamos sanos, limpios y nutridos. Es decir, que nos sintamos realmente bien. Hay gente que se sabe bien, pero no se siente. Dios quiere que te sientas bien. Que te sientas en paz con Él, que te sientas en paz con tu prójimo y que te sientas en paz contigo, que no sientas que te estás defraudando a ti mismo vez tras vez tras vez, o a otros, o a Dios. La verdad, mis hermanos, hay que vivirla, y si no lo estamos haciendo tan bien, hay una buena noticia. Podemos mejorar. De verdad, Dios es paciente. Y podemos mejorar. Podemos tomar la decisión de caminar mejor. Podemos tomar la decisión de vivir mejor. De vivir de verdad. Vaya la redundancia. De verdad, la verdad. De alguna manera lo que nos decían los primeros versos del capítulo 2 es que los apóstoles allá en Jerusalén estaban viviendo el mensaje con su mente abierta, con su pensamiento abierto. Tenemos que abrir la mente para que la verdad penetre y sepamos diferenciar entre el error y la verdad. Tenemos que abrir la mente. Lo que Lidia nos decía de algunos padres que cerraban la mente, cerraban la oportunidad, no querían siquiera escuchar. No se daban la oportunidad siquiera de escuchar de qué se trata. Eso significa una mente cerrada. Y si la mente está cerrada, lo demás está cerrado. Los apóstoles habían en Jerusalén abierto sus mentes. Pero no solamente hay que abrir las mentes para aprender, para escuchar, para cambiar, sino que también tenemos que abrir otras cosas. Nuestros brazos. Nuestros brazos. ¿Sabe, hermano? Con los brazos cerrados nadie puede abrazar. Nadie puede abrazar. La posición que muchos tenemos es esta o esta. O a veces tenemos abrazado algo tanto, cualquier cosa, que no hay oportunidad para qué.
para abrazar nada más. Estamos tan agarrados de algo, estamos tan aferrados a cosas, que no hay campo para nadie más, ni siquiera un brazo abrirlo para otro. Está como el padre malo o la madre mala, que sí hay, no creo que no hay. Aquí no, pero en otras partes hay. Que a veces solamente tienen brazos para un hijo. Sí pasa. Pero no tiene brazos para los demás hijos, porque no se lo merecen, por lo que sea. Pero resulta que no se abraza al que se lo merece. Vimos un video muy interesante allá en el campamento, ¿verdad? Un video tipo cómics o caricaturas, ¿cómo se llaman acá? Cartoons, de un premio, fue realizado en Alemania, sobre el abrazar y cómo la vida cambia abriendo los brazos. A ese mensaje solamente le faltó que esa transformación no solamente la hace un abrazo, sino que esa transformación la realiza Dios, Cristo Jesús, cuando nos acepta. Y cuando el hombre es capaz de responder de la misma manera, cuando nos dejamos amar y aun cuando no nos dejamos. Yo recuerdo niños, ¿verdad?, que no se dejan abrazar, que no se dejan querer. Y uno permanece ahí sin hacerles daño, hasta que empiezan a vencerse y empiezan a entregarse y empiezan a dejarse. Así somos como los niños o a veces los animalitos que no se dejan agarrar, que no se dejan cuidar, que no se dejan proteger o acariciar, y estamos luchando ahí hasta que entendemos que de verdad esos brazos tienen amor por nosotros, tienen compasión y tienen aceptación. A veces queremos abrazar a alguien y nos damos cuenta que viene bien sucio. Es decir, bueno, así nada, ¿verdad? Así nada más. Pero a Dios no lo contaminamos, a pesar de que Él es santo, santo y santo. Él nos abraza y nos recibe así como estamos. Cuando Dios, hermanos, empieza a cambiar nuestra manera de pensar, algunos necesitamos cambiar mucho la manera de pensar. Tenemos muchas ideas equivocadas, muchos valores equivocados que sostenemos. Y es tiempo de que abramos la mente para cambios que nos mejoren. Esos apóstoles en Jerusalén que habían abierto sus mentes tenían que traducir su cambio de mente en acciones. Es decir, tenían que ponerle decisión. Así que Dios les abrió su mente. Estaban tomando decisiones. Y en esas decisiones que habían tomado los apóstoles, tenían que incluir a quienes nunca querían incluir, a los que por tradición, a los que por educación, formación, no querían de ninguna manera incluir. ¿A quiénes? A los gentiles. Ellos no querían incluir a los gentiles. A esos perros no los querían incluir. A esos herejes no los querían incluir. A esa gente contaminada y de menor calidad, según ellos, no los querían incluir. Y a veces nuestra mente está así, nuestro corazón está así, cerrado. Uno de los primeros que tuvo que aprender, porque Dios lo iba a usar, estas cosas de incluir a sus hermanos gentiles, porque eran sus hermanos ahora, fue Pedro. Pedro fue uno de los primeros que aprendió y entendió que el reino de Dios también
había sido abierto por Dios a los gentiles. También Dios había abierto su reino para ellos. Pedro fue testigo de una tremenda conversión de un gentil, Cornelio. Él estuvo ahí, él estuvo presente, según nos enseña el capítulo 10 de Hechos. Este gentil y su casa. Cuando Pedro predica en Cesarea, o Cesarea dicen algunos, ahí en esa predicación, quien vino a convertirse a Cristo fue un gentil. Inmediatamente después se convirtió toda su casa. Tal vez sus hermanos, sus cuñadas, sus hermanas, sus cuñados, sus padres, quién sabe qué tanta gente era la gente de su casa. Todos los de su casa se convirtieron a Cristo. Luego leemos que en Antioquía Pedro se sentó a la mesa a comer con gentiles. Un judío no hacía eso. Su tradición, una tradición que había sido elevada por ellos a la misma posición de la Biblia o de la palabra de Dios, valía tanto como la palabra de Dios y a veces más. Porque resulta que a veces, hermanos, tenemos el mismo problema. A veces mis tradiciones las elevo al mismo nivel de la palabra de Dios. Y a veces hasta más arriba. A veces mi tradición vale más, pesa más que la palabra de Dios. Encontramos pues en los versos que leímos que si queremos de verdad vivir en la verdad, vivir en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, no es que haya otro Evangelio, ya lo leímos, ya lo aprendimos, ya lo estudiamos semanas en el capítulo 1, no es que haya otro Evangelio, pero algunos creen que hay otro Evangelio a veces, predican otro Evangelio a veces. Si queremos vivir el verdadero Evangelio, si queremos vivir en la verdad, una vez que Dios empieza a tratar con nuestra mente y empieza a transformar nuestra mente, porque eso es lo que se ocupa, transformación. Si cambia la mente, empieza a cambiar lo demás. Y empieza a cambiar el corazón. Y entonces tenemos que dar pasos concretos, pasos prácticos. Tenemos que tomar la decisión y darle acción de incluir a los que nos hemos resistido a veces a incluir, como lo habían hecho ellos. Si queremos vivir la verdad, hay que abrir nuestros brazos también. La iglesia de Antioquía, de lo que estamos hablando aquí, la iglesia de Antioquía estaba formada básicamente por creyentes gentiles. Había pocos judíos ahí. La mayoría eran creyentes gentiles o creyentes no judíos. Y naturalmente cuando Pedro llega ahí a enseñar y a compartir, compartió en un completo compañerismo con ellos. Porque de eso se trata. Si queremos ser transformados y si queremos influir en otras vidas, es fundamental el compañerismo. Una persona que no tiene compañerismo con otros, no encuentra la manera de adaptarse a otros, no encuentra la manera de unirse a otros, no encuentra conexión con otros, así que está aparte. A veces, por eso, hermanos, vivimos aislados como el llanero solitario, por nuestra falta de compañerismo, por un compañerismo muy superficial, muy limitado. Y eso no nos permite cambiar, ni cambiar a nadie. Pero Pedro no. Compartió un completo compañerismo con sus hermanos gentiles. Aún cruzó barreras judías. Un judío no se sentaba por ninguna razón y para ninguna cosa con un gentil.
No lo hacía. Ni siquiera caminaban por la misma banqueta. No lo hacían. Menos comer. Porque cuando comemos con alguien, estamos identificándonos con esa persona. Estamos teniendo compañerismo con esa persona. Estamos compartiendo amistad con esa persona. De repente llegaron algunos de parte de Jacobo. Es decir, llegaron algunos judíos. ¿Y qué creen? Pedro se empezó a apartar de los gentiles. Sintió presión. ¿Qué van a decir? ¿Qué cuestionamientos me van a dar? Se van a dar cuenta que yo estoy haciendo estas cosas que los judíos no hacemos, ni aun creyentes. Así que se empezó a retirar y se apartó del comer con gentiles. Miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 2. Dice así: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro se convirtió en una persona antes de los que llegaron, y se convirtió en otra persona. Es decir, se comportó de una manera antes, pero cuando aparecieron algunos de parte de Jacobo, cambió. Se apartaba. Y lo explica Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Por qué se apartaba? Porque tenía miedo de ellos. ¿Pero qué miedo puede tener? Luego lo explicaremos. Lo que nos damos cuenta aquí, mis hermanos, y con esto vamos a estar terminando, que entre un mar de diferentes opiniones, pensamientos, ideas, en medio de ellos se encontraba Pedro, y quería hacer de una manera, pero tenía que ser de otra manera porque la presión lo movía a hacer así. Cuando Dios nos llama a actuar de una manera, pero tratamos de quedar bien con algunas personas. Él estaba en una circunstancia muy difícil, muy difícil. Quería vivir en dos mundos y quería quedar bien con los dos. Quería vivir en el mundo judío y quería vivir en un mundo cristiano, porque no es lo mismo. Por eso no dije a propósito en un mundo judío y en un mundo gentil, sino en un mundo judío. Y ese puede ser el mundo que siempre estamos tratando de agradar, de cuidar, de que se nos acepte. Y el mundo cristiano. Pedro no estaba viviendo su fe con brazos abiertos. Y como cristianos, hermanos, tenemos que descubrir, tenemos que buscar en nuestra vida, no en la de otros. Tenemos que buscar en nuestra propia vida para tratar de descubrir de qué manera lo que nosotros tenemos como valores o de qué manera nuestras tradiciones están dañando la habilidad que Dios nos ha dado de vivir completamente en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son nuestras tradiciones? No convicciones, nuestras tradiciones que no nos permiten vivir completamente en libertad.
pero no en cualquier libertad, en la libertad de Cristo Jesús. Y que no solamente hacemos esto, sino que también a veces queremos forzar a los demás a que sigan las mismas tradiciones que a veces ni siquiera nosotros cumplimos. Ni siquiera nosotros cumplimos. Por eso declara el apóstol Pablo al final, en el versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No impongamos nuestras tradiciones sobre otros. Las podemos compartir, y si estas no son ajenas ni contrarias a la palabra de Dios y le gustan, que la siga. Y si alguien comparte una tradición que no atenta contra la verdad del Evangelio y te gusta, síguela. Y si quieres inventar alguna tradición, hazlo. Pero si atenta contra la verdad que nosotros debemos de vivir, desechémosla. Si no nos permite vivir conforme a la verdad de Cristo Jesús, desechemos. Todos los seres humanos estamos llenos de tradiciones. Unas son buenas, otras son malas, y otras son totalmente insípidas. Vivamos conforme a la verdad. Si tenemos tradiciones que nos agradan, sigámoslas practicando. Estamos llenos de tradiciones. Tradiciones antiguas y tradiciones modernas. ¿Por qué tenemos eso ahí? Es una tradición. ¿Por qué nos sentamos en esas sillas? Hay quienes pueden pelear porque no hay bancas, y en las iglesias hay bancas. ¿Qué es eso? Es una tradición. El que tiene bancas y el que tiene sillas. Son tradiciones. No impongamos tradiciones. Y sobre todo, no sigamos almacenando en el corazón y en la mente tradiciones que no nos permitan vivir la libertad en Cristo. La libertad verdadera, la de Cristo. Seguiremos hablando de esto. Pedro sabía que Dios había aceptado a los gentiles. Vio derramar su Espíritu Santo en la vida de Cornelio y en la familia de Cornelio. Sin embargo, hermanos, usted y yo lo sabemos, las tradiciones son difíciles de quebrar. Muy difíciles de quebrar. Y fáciles, escúcheme, las tradiciones son difíciles de quebrar y son fáciles de volver a ellas. Y son fáciles de volver a ellas. Especialmente en presencia de compañeros, de amigos. Es fácil volver a ellas cuando hay un poquito de presión. Pedro estaba retrocediendo en esa práctica que había comenzado a aprender, a abrazar a los demás, a incluir en su abrazo a los hermanos gentiles. Los empezó a cerrar y empezó de nuevo a abrazar solamente a los de la circuncisión, solamente a los verdaderos, únicos judíos, y dejó de recibir a sus hermanos.